Se han contado historias desde que el hombre se reunió en torno a las fogatas en la prehistoria. Relatos de cosas extrañas y maravillosas ocultas en las vastas sombras desconocidas del mundo. Cuentos de criaturas divinas y bestias demoníacas, de dioses y reyes, de mitos y monstruos. Desde los bosques oscuros a las tierras heladas, de los desiertos a los mares azotados por las tormentas. Cada rincón de la tierra tiene sus leyendas que contar. Historias de héroes y los villanos a los que se enfrentan. De la naturaleza y sus peligros. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. Pero ¿cuáles son las raíces de estos cuentos fantásticos y por qué han perdurado tanto tiempo? En esta serie, exploraremos la historia que hay detrás de estas leyendas y revelaremos las influencias ocultas que les dieron forma. Guerras y enfermedades, revueltas religiosas y sociales, la ferocidad indomable del mundo natural. Y sobre todo, los monstruos que nos acechan por dentro. Mitos y monstruos. Presentado por Nicholas Day. Iván estaba solo en el castillo. Su esposa, la bella y feroz princesa, había ido a la guerra con sus ejércitos. Le había dejado a Iván una sola instrucción. No debía subir hasta el último escalón de la torre más alta. Pasaban las semanas e Iván se aburría. Recordaba la orden de su esposa, pero su curiosidad lo dominó. Iván subió hasta el último escalón de la torre más alta. En la cumbre encontró una cámara y en su interior a un prisionero hambriento. Agua, por favor. Iván se conmovió ante la visión y le sirvió un vaso de agua. El prisionero lo bebió todo, pero de pronto se transformó, ya que no era otro que el temido Koschei, el inmortal. ¡Idiota!, gritó. Ahora no volverás a ver a tu esposa. Saltó por la ventana abierta y se elevó como un torbellino hacia el cielo. Pronto tendría a la princesa en sus garras. Si quería rescatar a su amada esposa, una larga y peligrosa aventura le esperaba. La misión de Iván había comenzado. Héroes y villanos. La historia de Iván y Koschei, el inmortal, es un antiguo cuento eslavo. Pero todos los seres humanos contamos historias. A lo largo de la historia y a través de las civilizaciones, los seres humanos se han contado relatos unos a otros. Historias del bien y del mal, de grandes hazañas y causas perdidas. Historias de nuestro pasado, de nuestro futuro y de lo que somos ahora. Las historias son una forma de explorar lo que significa ser humano. Hoy vivimos en una cultura saturada de narraciones e historias. Pero antes de los medios masivos de comunicación, Internet, el cine e incluso la imprenta, la necesidad de historias no era menor. Cuando leer y escribir estaba al alcance de muy pocos, los cuentos se difundían de boca en boca. Con cada relato, un detalle podía cambiar o algo podía olvidarse y sustituirse por algo nuevo. Y en este proceso de mutación, esas historias se convirtieron en otra cosa. Algo que no salía de una sola mente o de una sola pluma. Era otra cosa. Era el producto de un colectivo, de un pueblo concreto y de un lugar y una época concretos. Se convirtieron en mitos. Los mitos nos dicen quiénes somos. Usamos historias para explicarnos por qué hacemos las cosas de cierta manera. Nos hablan de esa parte de nuestra alma que es emoción, que no es del todo racional.
En los mitos pueden ocurrir cosas a una escala mucho mayor, se intensifican las emociones, el dramatismo. Los mitos nos dicen mucho sobre nuestro deseo de justicia, de la verdad, de distintos tipos de virtudes y sobre cómo y por qué emprendemos viajes y qué hacemos durante el viaje para regresar a casa. Nos dicen cuáles son nuestros valores, cómo tratamos a los extraños, cómo tratamos a nuestra familia, cómo adoramos a los dioses. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Están arraigados en nuestra psiquis cultural, nos demos cuenta o no. Pocos mitos son más emocionantes que las historias de grandes héroes y los enemigos que encuentran en sus aventuras. Tales misiones heroicas se encuentran en relatos de culturas de todo el mundo y a lo largo de la historia. Pero a menudo hay similitudes sorprendentes entre esas historias. El poderoso guerrero, que es casi invulnerable al daño. Las brujas y magos que ayudan o perjudican. Los gigantes amenazadores, las seductoras tentaciones, los viajes a cuevas oscuras o a las profundidades del inframundo. Todo eso se encuentra en cuentos de diferentes culturas y épocas. Pero ¿y si hubiera algo más en estos ecos que una mera coincidencia? Así lo creía un mitólogo estadounidense llamado Joseph Campbell. Desde muy joven, Campbell estuvo obsesionado con la mitología. De joven, en la década del 30, pasó años examinando textos antiguos de todo el mundo. Fue en este periodo de intenso estudio cuando surgió una teoría en su mente. Fue una teoría que lo haría famoso. En las innumerables historias que leyó y analizó, Campbell creyó detectar algo. Un patrón. Campbell intentó afirmar que existe una especie de naturaleza humana universal que puede ser evocada por cierto tipo de historias. Presentó lo que él creía que era la historia común de todos los mitos de héroes del mundo. Campbell creía que se podía leer la búsqueda mitológica o el viaje del héroe a lo largo de toda la mitología occidental. A medida que se relaciona con culturas no occidentales, desarrolla más esta idea, hasta llegar al libro El héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras se publicó en 1949. Basándose en los trabajos pioneros de Sigmund Freud, Carl Jung y otros, Campbell esbozó las etapas recurrentes que había identificado historia tras historia, de cultura en cultura. Lo llamó el viaje del héroe. El héroe de las mil caras se convirtió en un insólito éxito de ventas, con especial repercusión en la gran pantalla. George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias, le atribuye a este libro el mérito de definir sus ideas sobre la saga. Y las emocionantes aventuras de Luke siguen casi todas las etapas planteadas por el viaje del héroe. Status quo. Todos los viajes del héroe comienzan con el héroe tranquilo en su propio hogar. Una etapa concreta es la llamada a la aventura. Una figura externa viene y lo llama a la aventura. Le dice, vamos Luke, tienes que ir y hacer algo ahora y ayudar a esta chica. Se embarca en un viaje a lo desconocido, un reino que suele estar mucho más poblado por lo sobrenatural. El héroe es puesto a prueba en este extraño entorno y tiene que superar varias pruebas para poder continuar. En ese entorno conoce a varios mentores y también a varias figuras acompañantes que pasan a formar parte de una especie de séquito con el que viaja. Normalmente, luego tiene una experiencia cercana a la muerte en la que se sumerge en algún tipo de abismo. Pero el héroe sobrevive a este momento oscuro y entonces consigue tal vez nuevos conocimientos o un tesoro como recompensa. Y luego huye, perseguido por el enemigo. De donde surge transformado, capaz de cumplir la misión que inicialmente emprendió. Hay una prueba final y suele ser un momento de vida o muerte. El héroe tiene que usar todos los conocimientos que ha adquirido hasta ahora para superar eso y triunfar. El resultado final es un nuevo mundo, un nuevo status quo se establece. El héroe de las mil caras
se convirtió en uno de los libros más influyentes del siglo XX. Pero ¿cómo se aplicaban las ideas de Campbell fuera de la gran pantalla? ¿La batalla de Iván contra Koschei el Inmortal encaja en el modelo? ¿Y las otras grandes aventuras de la mitología? ¿Todos los héroes realizan el mismo viaje o la teoría de Joseph Campbell no es más que otro mito? Comenzamos con Arturo, legendario rey de los britones, y la historia de la mayor misión en la que se embarcaron sus caballeros, la búsqueda del Santo Grial. Mitos y monstruos. Las historias del rey Arturo se han contado y repetido durante siglos. El legendario monarca creció en la oscuridad, lejos de la corte, pero demostró su linaje sacando la espada de la piedra. Y desde su castillo en Camelot, pasó a gobernar Bretaña con sabiduría y justicia. Para nosotros, el rey Arturo es una figura mítica, posiblemente basado en un hombre real del siglo VI u VIII. La referencia más antigua a Arturo se encuentra en un poema galés del siglo VII, muy gracioso, en el que se describe a un gran guerrero y luego se añade con cierto pesar que no era Arturo. Parece que solo se le conoce como un guerrero, no se hace referencia a él como un rey. Pero en el siglo XI, un tipo llamado Geoffrey de Monmouth, obviamente también de Gales, elabora la primera narración realmente sólida sobre Arturo y la Mesa Redonda. La historia de los reyes de Bretaña es un relato pseudohistórico de la historia británica que narra la vida de sus reyes a lo largo de 2000 años, hasta que los anglosajones asumieron el control de gran parte de la isla hacia el siglo VII. El problema de la historia de Bretaña es que no es completamente verídica. Es un entramado de diversos hechos históricos con algo de ficción en ellos. Geoffrey de Monmouth mezcló un crisol de influencias en la historia de Bretaña. El Arturo de la mitología y las maravillosas torres de Camelot representan en gran medida, creo yo, una visión de Bretaña que nunca existió, pero que tal vez mucha gente deseó que existiera. Tiene todas las características de una gran epopeya. Un niño nacido en el anonimato, figuras mágicas, batallas, caballeros, romance y, por supuesto, también tragedia. Y luego tiene esta noción al final de que el rey volverá. Es reconfortante en cierto modo que en el momento de mayor necesidad de Inglaterra este guerrero épico regresará. Todo lo que podemos pensar sobre un rey perfecto es Arturo. Se ha convertido en la personificación británica del rey ideal. Y eso varía según las épocas, porque la idea que la gente tiene de lo que quiere de un rey y de lo que quiere de un líder varía a lo largo de la historia. Arturo fue un gran rey, pero incluso los grandes reyes a veces necesitan ayuda. Y también Iván, en su misión de derrotar a Koschei el Inmortal. Iván siguió viajando a través de bosques y valles hasta que un día se topó con un maravilloso palacio oculto entre los árboles. Al acercarse a sus puertas, fue observado desde la rama de un elevado roble, pues este era el hogar del mago halcón. Iván le explicó su misión. El mago sabía de Koschei y del peligro al que se enfrentaba Iván. Prometió ayudar si alguna vez hacía falta. Iván continuó con su viaje. En los días siguientes conoció a un mago águila y luego también a un mago cuervo. Ambos le hicieron la misma promesa a Iván. Necesitaría de toda su ayuda para triunfar en su misión y rescatar a la princesa perdida. Los héroes no pueden hacer todo solos. A veces tendrán que confiar en la sabiduría y la ayuda de otros para triunfar. Y a veces estos protectores están disfrazados, a veces poseen poderes mágicos, y a veces llegan a ser tan famosos como los propios héroes.
ayuda sobrenatural. Junto al rey Arturo, en muchas de las historias, hay una misteriosa figura con poderes mágicos, el mago conocido como Merlín. Fue él quien clavó la espada en la piedra y quien sacó a Arturo del anonimato para reclamar la corona británica. En la cultura popular, hoy Merlín es tan famoso como el propio Arturo. Es el mago arquetípico, antepasado e inspiración de Gandalf en El Señor de los Anillos de Tolkien y de Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias. Pero los protectores mágicos como Merlín están presentes en todos los mitos y leyendas. Joseph Campbell logró reconocerlo. La ayuda sobrenatural suele provenir de un personaje mayor. Su sabiduría y orientación son necesarias para la aventura por venir. A menudo también deben dar al héroe el empujón final necesario para dejar atrás lo cotidiano y entrar en el mundo especial. El rey Arturo y el mago Merlín se consideraban personajes históricos reales, pero el tiempo desvaneció estas creencias. Sin embargo, las historias en sí nunca desaparecieron. El desarrollo de la leyenda en la época medieval culminó en 1485. Ese año se publicó Le Mort d'Arthur, La muerte de Arturo. 8 historias del rey y sus caballeros, recopiladas de fuentes francesas e inglesas. La leyenda artúrica estaba completa. El autor del libro fue un hombre llamado Sir Thomas Malory. Según la documentación histórica, Thomas Malory fue un ladrón, un bandido, tal vez incluso un depredador sexual y un violador, y que finalmente fue encarcelado en la prisión londinense de Newgate. Tendemos a asociar la muerte de Arturo con la caballería y con un interés particular por los caballeros de la mesa redonda como defensores de las mujeres. Por eso al principio podríamos decir, espera, ¿por qué un violador escribiría eso? Este aspecto criminal es lo que ha hecho que los críticos se resistan a sugerir que este es el Malory que escribe La muerte de Arturo, porque ven una clara desconexión entre su comportamiento criminal y un texto que parece tratar sobre la caballería. Las leyendas artúricas pueden tener raíces en el folclore más antiguo, pero la obra de Malory es claramente cristiana. El texto está saturado de simbolismo religioso y los elementos sobrenaturales habituales en versiones anteriores prácticamente se han eliminado. En el Camelot cristiano de Malory hay poco espacio para el mago Merlín y la magia pagana que representa. Incluso el propio Arturo aparece algo empañado, ya que la aventura más sagrada y famosa de la muerte de Arturo no se centra ni en Merlín ni en el rey al que guió. En cambio, son los caballeros de Camelot quienes se embarcan en esta gran aventura, la búsqueda del Santo Grial. El Santo Grial, en la mayor parte de la mitología, es la copa que Jesucristo usó en la última cena, en la que consagró el vino y lo convirtió en su sangre. Más tarde, en la leyenda, se supone que José de Arimatea llegó con esta misma copa y recogió la sangre de la herida del costado de Cristo. Esa copa le daría la inmortalidad a los que beban de ella. Por supuesto, inmortalidad no solo en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Se convirtió en una reliquia sagrada con un significado muy especial, algo que había que poseer a toda costa, pero a lo que solo unos pocos podían acercarse. Los caballeros fueron llamados a la aventura de la forma más directa. Durante una cena en Camelot, el castillo tembló y una luz sagrada llenó la sala. Entonces, el propio Grial apareció ante Arturo y sus caballeros. Tras la milagrosa aparición del Grial en Camelot, los caballeros Lancelot, Galahad, Percival y Bors se dispusieron a recuperarlo. Cruzar el umbral. Arturo lloró su partida. Sabía que la búsqueda cambiaría a sus caballeros para siempre y que la comunidad de Camelot nunca volvería a ser la misma. Sus caballeros dejaron atrás el mundo ordinario del castillo. Al cruzar el umbral, entraron en el mundo especial de la aventura. Mitos y monstruos.
Iván había encontrado por fin a su esposa cautiva, pero el demonio que la apresaba era demasiado rápido. Por mucho que lo intentara, Iván nunca podría atraparlos. Koschei el Inmortal tenía un corcel mágico y sus patas superaban al viento. Iván, exhausto, acabó por abandonar la persecución. Fue entonces cuando Koschei atacó. Iván no era rival para la fuerza del gigante. Koschei lo descuartizó. Lo metió en un barril y lo arrojó al mar. A lo lejos, los amigos magos de Iván percibieron su situación. Rescataron el barril y volvieron a recomponer a Iván. Nunca podría alcanzar a Koschei, dijeron, sin un caballo mágico. Y esos solo podían encontrarse atravesando tierras lejanas y un río de fuego en el hogar de Baba Yaga. Su misión estaba lejos de terminar. Pero al fin, sabía cómo salvar a su amada esposa y derrotar al gigante endemoniado. Para triunfar, un héroe como Iván debe superar una serie de pruebas a menudo peligrosas. Joseph Campbell llamó a esta etapa el camino de las pruebas. En ella, estos peligrosos y para el lector emocionantes encuentros desafían al héroe, que a menudo recibe ayuda mágica o se ve frustrado por nuevos enemigos. Pero con cada victoria y cada fracaso, nuestro héroe aprende y se prepara para pruebas mayores. El camino de las pruebas. Ningún camino de pruebas fue más largo ni más arduo que el que afrontó el héroe de la antigua epopeya griega, la Odisea. Atribuida a un autor conocido solo por el nombre de Homero, narra el viaje de regreso a casa de Odiseo tras la guerra de Troya. Había estado luchando en Troya junto a otros reyes griegos durante 10 años. Mientras tanto, en Ítaca, su isla natal, el hijo que había dejado atrás crecía sin él. Otros hombres observaban su trono vacío y a Penélope, su esposa sin compañía. Odiseo fue el rey de Ítaca y fue conocido por ser un héroe muy importante durante la guerra de Troya. Fue la persona que ideó el plan para atravesar las murallas de Troya con el caballo de Troya y era conocido sobre todo por su capacidad intelectual. La mejor descripción de Odiseo es la primera frase de Homero sobre él: el hombre de muchas mentes, el hombre con un cerebro ingenioso y valioso. Odiseo estuvo en la guerra por una década, pero llegar a casa llevaría el mismo tiempo. Un viaje tan largo no era la intención de Odiseo, por supuesto. Había planeado volver a casa directamente por mar para reunirse con su mujer y su hijo en Ítaca. Pero como ocurría a menudo en las historias de la antigua Grecia, los planes de los mortales estaban a merced de dioses impredecibles y a menudo vengativos. Con su incesante persecución de Troya, los griegos habían conseguido enemistarse con algunas deidades muy poderosas y, como consecuencia de ello, habían enfurecido especialmente al dios Poseidón. Y el dios Poseidón se aseguró de que Odiseo y sus hombres no tuvieran un viaje sencillo de vuelta a Ítaca. Una de las personas que encontró en su viaje fue el cíclope Polifemo, y ahí es donde empezaron los problemas. Él y sus hombres fueron capturados por el cíclope, un gigante aterrador con un ojo en medio de la frente. Empezó a comerse a los hombres de Odiseo uno a uno, y al final los dejó marchar por error porque Odiseo lo engañó. Pero luego descubren que el cíclope era hijo de Poseidón. Poseidón se sintió muy ofendido por el ultraje que le habían hecho a su hijo y siguió los pasos de Odiseo durante todo su viaje. El viaje de Odiseo se hizo mucho más difícil. En su camino de pruebas, se encontró con monstruos horribles, caníbales voraces, una bruja engañosa,
junto con todas las furias salvajes y extrañas del mar. Entre ellas, por supuesto, las seductoras pero mortales sirenas. Estas misteriosas criaturas vivían en la pradera marina de una isla. Cantaban a los barcos que pasaban y atraían a innumerables hombres a sus costas de las que nunca volvían. Odiseo sabía todo esto, pero de cualquier modo quería oír su canto. Ordenó a sus hombres que se taparan sus oídos con cera y lo ataran al mástil. Por mucho que suplicaran, los hombres no debían liberarlo, ni tampoco dejar de remar. Homero no nos dice cómo eran las sirenas. No hay ninguna descripción física en Homero. Hasta que en algún momento de la Edad Media empiezan a aparecer más ilustraciones de sirenas, mitad mujer y mitad pez. Cuando pensamos en cómo es vivir una vida dominada por el océano, por los viajes y por la percepción física de lo exótico que es el océano, deseamos hacerlo carne al contar una historia sobre él, para contar una historia sobre nuestros miedos y anhelos, y para hacerlo creamos algo que es parte océano y parte nosotros, y eso es la sirena. Las sirenas se remontan a las culturas asirias del año 1000 a.C., pero son habituales en el folclore de todo el mundo. Suelen representarse como jóvenes y bellas. Sin embargo, al igual que el mismo mar, las sirenas pueden ayudar o perjudicar. La Sirenita de Hans Christian Andersen es un cuento sobre las más amables. Publicado en 1836, el libro habla de una joven sirena que salva a un príncipe de ahogarse. Enamorada, entrega su hermosa voz a una bruja del mar a cambio de una poción que la transforma en humana. Pero conquistar el corazón del príncipe no será nada fácil. Sin embargo, la amable heroína de Andersen no es como muchas otras sirenas. En el folclore británico, estas criaturas traían mala suerte y se decía que se burlaban de los marineros condenados. Las sirenas eslavas también eran peligrosas. Se llamaban rusalkas y eran los espíritus de los muertos tristes. Hermosas y malditas, atraían a los jóvenes a las aguas para que se ahogaran con ellas. Vale la pena recordar en este punto que casi nadie sabía nadar en el mundo preindustrial, por lo que todas las culturas produjeron este fenómeno terrorífico que representaba la muerte en el mar. Tendemos a imaginar a los marinos como amantes del mar. En realidad no lo son, y todo el folclore demuestra que no lo son. Desconfían de él y les parece aterrador, impredecible y espeluznante. Esto era mucho antes de que tuviéramos navegación electrónica. En los primeros días de la navegación, donde tenías que permanecer cerca de la costa, porque si te alejabas demasiado, estabas en problemas. Merece la pena recordar lo físicamente imposibles que eran los viajes largos en el pasado. Si estabas en el mar más de 3 o 4 semanas, empezaba a aparecer el escorbuto, que afecta a los procesos mentales. Te hace alucinar, te hace ver cosas que no existen, te hace interpretar lo que ves en términos aterradores y alucinógenos. ¿Podrían ser estas alucinaciones la causa de esas visiones de sirenas? Nunca lo sabremos con seguridad. Odiseo salió ileso de su encuentro con las sirenas, pero no fueron la única amenaza femenina que enfrentó en su viaje. Para llegar hasta su esposa Penélope, Odiseo tuvo que burlar a la bruja Circe, que había transformado a sus hombres en cerdos, y tuvo que huir de ser apresado por la ninfa Calipso, que lo deseaba como esposo. La amenaza de muchas de las antagonistas femeninas con las que se encuentra Odiseo es que disponen de lugares rivales para habitar. El hecho de que le lleve tanto tiempo alejarse de Circe, el hecho de que tenga que soportar quedarse con Calipso, todo refuerza lo importante que es ese nostos, ese regreso a casa. Desde luego, Penélope es acosada constantemente por diferentes pretendientes en la corte. Creo que hay un efecto espejo allí. Cuando Odiseo avanza en su viaje, por supuesto, también debe ser acosado por estas mujeres.
Los eruditos han dicho sobre el canto de las sirenas que el lenguaje utilizado y la forma en que está redactado en el griego original parece mucho más un pasaje sacado de la Ilíada. En cierto modo, las sirenas intentan devolver a Odiseo al poema anterior, a ser un héroe anterior, el héroe del campo de batalla, y que parte de su tentación es volver a esa forma de heroísmo, que ahora que la guerra de Troya terminó, ya no tiene lugar. Una vez que un héroe como Odiseo ha superado las pruebas, se ha librado de las tentaciones y ha sobrevivido a todo, está preparado para una última prueba. El objetivo de la misión está al alcance de la mano, pero aún queda un reto por delante. El más grande que debe enfrentar. Mitos y monstruos. Hambriento y débil, caminó sin cesar. Hasta que por fin Iván llegó a la casa. A su alrededor, 12 postes formaban un círculo. En todos, menos uno, había clavada una cabeza humana. Este era el hogar de Baba Yaga. «Has venido por mis caballos», dijo la anciana. «Bueno, puedes tomar uno si eres rápido. Te daré 3 días para encontrarlos. Fracasa y pondré tu cabeza en una estaca». Iván no tenía elección. Las yeguas de Baba Yaga, sin embargo, fueron tan rápidas como prometían. Se escondieron de Iván en cada rincón del bosque. Fue solo con la ayuda de los amigos que hizo y las lecciones que aprendió en su viaje que Iván lo logró. Al cabo de 3 días, dejó a la enfurecida Baba Yaga y se fue a lomos de un nuevo corcel. Iván condujo a la criatura mágica hacia su reencuentro con la princesa y su enfrentamiento final con Koshchei, el inmortal. La ordalía es la mayor prueba para el héroe. El riesgo de fracasar o incluso de morir lo acecha. Iván sobrevive a la gran prueba y es recompensado. Y en otros relatos, el héroe debe matar a un minotauro, viajar al inframundo o, como en la saga islandesa de los Volsungos, sobrevivir al enfrentamiento con un enorme y terrible dragón. La ordalía. La saga Volsunga se remonta a más de 1000 años. Narra el ascenso y la caída del desdichado clan Volsungo, sus encuentros con los dioses y sus triunfos y derrotas en el amor y la batalla. La saga Volsunga comenzó como una serie de historias separadas que relataban las conexiones de las familias de la nobleza con un pasado heroico. Las primeras evidencias de la saga datan de los siglos VII y VIII. Sabemos que estas historias se contaban ya en torno al año 1000 porque hay runas en Suecia. La cultura de los estados que crearon la saga Volsunga es una cultura de guerreros, de viajeros. Es una cultura que privilegia enormemente la osadía masculina y la voluntad masculina de asumir enormes riesgos, y por lo tanto produce un héroe que también es muy extremo. Este héroe fue Sigurd. Su padre había muerto en una batalla contra el dios Odín, por lo que el joven Sigurd fue criado por un maestro herrero enano llamado Reginn. Sigurd es alguien a quien el público medieval podría aspirar a parecerse por su humildad y su sabiduría. Es una de esas figuras que, como muchos héroes, conecta a los dioses con lo humano, pero también viene a representar de forma muy importante no solo la interrelación entre los humanos y los dioses, sino también entre los humanos y la naturaleza salvaje. A medida que progresa, se convierte cada vez más en una especie de hombre salvaje. ¿Cómo sería un hombre si nunca hubiera sido civilizado?
si nunca hubiera estado sujeto a que le enseñaran y educaran con códigos modales. El villano al que se enfrenta Sigurd en la saga Volsunga es una criatura llamada Fafnir. Fafnir era hermano del enano Redjin, pero su ansia de oro lo corrompió. Asesinó a su padre y robó el tesoro familiar. Obsesionado por custodiar este vasto tesoro en las profundidades de las montañas, con el tiempo se transformó en dragón. Los dragones aparecen en historias de todo el mundo, desde los textos antiguos de Grecia y China hasta las epopeyas de Persia y los relatos posteriores del cristianismo, pero el dragón de cada cultura es diferente. Al dragón germánico parecen gustarle especialmente los tesoros, y creo que se trata de un vínculo con la idea del buen gobernante. Lo mejor que puede ser un señor es ser generoso, por lo que si quieres un buen apodo para un buen señor, le dirías dador de anillos. Obviamente, el dragón representa exactamente lo contrario. Se queda con todo el tesoro para él. Fafnir representa los peores aspectos de la codicia. Acapara el tesoro de forma que no puede ser utilizado por nadie. Un buen gobernante lo repartiría entre sus hombres y velaría por el buen funcionamiento de la sociedad. Sigurd es enviado a matar al dragón Fafnir por su padre adoptivo, Redjin. Cerca de la guarida del dragón, Sigurd encuentra una gran zanja excavada en la tierra, pues cada día Fafnir abandona su tesoro y se desliza hasta el río para beber. Sigurd cava un pozo en esta zanja y espera al dragón. Cuando Fafnir le pasa por encima, Sigurd clava su espada en el vientre del dragón. Fafnir es derrotado. Pero no es solo el tesoro lo que gana Sigurd. Recompensa. Prueba un poco de la sangre del dragón, y en cuanto la sangre del dragón toca su lengua, puede entender el habla de las aves. Esto pone de manifiesto la forma en que Sigurd está destinado a formar parte de la naturaleza. Le permite vivir en la naturaleza como si fuera su sociedad. La recompensa no tarda en resultar útil. Unos pájaros parlotean en los árboles cercanos. Sigurd pronto se da cuenta de que están hablando de él. Su padre adoptivo Redjin, dicen los pájaros, está planeando traicionar a Sigurd. Su aventura aún no termina. La historia de Sigurd y la saga Volsunga no terminan con la derrota de Fafnir, ni tampoco el viaje del héroe. Una vez alcanzado el objeto de la misión, hay que volver a casa. Y el regreso puede ser tan intrépido, peligroso y emocionante como si se tratara del primer viaje. Iván y la princesa cabalgaron huyendo de Koschei. El demonio, sin embargo, les pisaba los talones. Pero Iván no sería derrotado esta vez. Justo cuando Koschei se acercaba, Iván sacudió su garrote con fuerza. Koschei, el inmortal, estaba muerto. La misión de Iván había llegado a su fin. Su amada esposa estaba al fin a salvo. El cuerpo del gigante se quemaba en una pira. Mientras las cenizas de Koschei se esparcían al viento, Iván y su princesa regresaron en su corcel mágico al castillo del bosque. Allí gobernaron en paz y felicidad para siempre. Resolución. Al regresar con éxito del mundo especial, nuestro héroe vuelve no solo con el objetivo de su misión, sino con una nueva sabiduría y autoconocimiento necesarios para construir una vida mejor. Un nuevo status quo nace en el mundo ordinario.
Así que el viaje del héroe llega a su fin. Han pasado varias décadas desde que Campbell expuso su teoría por primera vez. Los autores de Hollywood y de otros lugares siguen inspirándose en él y ha contribuido a dar forma al pensamiento moderno sobre el origen de los mitos, pero Campbell no está exento de críticas. Los académicos siguen debatiendo los méritos de su teoría y hay muchas otras ópticas con las que examinar las raíces y el significado de la mitología. Todas estas mitologías fueron desarrolladas por las sociedades para una gran variedad de propósitos distintos al simple entretenimiento. A menudo se crearon para enseñar a la gente lecciones morales muy complejas sobre su pertenencia a determinadas culturas. Cuando pensamos en los mitos, tenemos que fijarnos en la cultura particular de la que han surgido, porque nos dicen algo sobre el trasfondo nacionalista o cultural de estos pueblos indígenas concretos. Si se mira más de cerca y se presta atención a las propias culturas y se empieza a observar el contexto y el mundo más amplio en el que viven, son mucho más interesantes. La idea de una humanidad común reflejada en el viaje del héroe sigue siendo atractiva en un mundo a menudo dividido. Pero como mostrará esta serie, el reino de los mitos y los monstruos es demasiado extraño y fascinante para que lo contenga un modelo único. En la larga historia de la humanidad y en los profundos rincones de nuestra imaginación colectiva, hay muchas historias más que podemos explorar. Historias de magia y maravillas, de amor y traición, de sacrificio y crueldad, del mundo que conocemos y de los grandes misterios que se ocultan más allá.